Bienvenido a la segunda parte del teorema de divergencia. Usando el teorema de divergencia, podemos determinar el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. El teorema establece que la divergencia total de un campo vectorial en una región sólida V es igual al flujo total a través de la superficie límite S. Las condiciones son que V debe ser una región sólida limitada por S orientada por un vector unitario normal dirigido hacia afuera. Y también nuestras derivadas parciales aquí para div f. Debe ser continuo en V. Esto muestra la relación entre una integral triple sobre una región sólida, y una integral de superficie sobre una superficie. Y esta es la versión tridimensional de la forma de flujo del teorema de Green. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Vamos a determinar el flujo del campo vectorial dado a través de la superficie Z es igual a la raíz cuadrada de 4, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, y Z es igual a 0. Antes de hacer esto, vamos a verlo gráficamente. Entonces aquí vemos nuestra superficie en amarillo, y nuestro campo vectorial en púrpura. Si el valor que determinamos es positivo, eso significa que el flujo neto a través de la superficie sería hacia afuera, y la divergencia total del campo vectorial en este sólido sería exterior. Y si es negativo, sería hacia adentro. Avancemos y determinemos el flujo. Entonces vamos a tener la triple integral de div f 505. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, nos dará x, más la derivada parcial de g con respecto a y nos dará z, más la derivada parcial de h con respecto a z nos dará x negativo. Reemplacemos el diferencial v con dz. Di 510 esta vez. Entonces, los límites de integración para z están delimitados por el plano en la superficie. Entonces será de 0 a la raíz cuadrada de 4, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Ahora, para los límites de integración para y x, avancemos y esbocemos el trazado si. Poniendo z igual a 0. Y luego cuadrando ambos lados de la ecuación, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces tenemos un círculo con radio 2, centrado en el origen. Podemos ver eso visualmente al girar este gráfico, como ves aquí. Creo que cuando convierta esto en coordenadas cilíndricas, avancemos y configuremos esto usando coordenadas rectangulares primero. Entonces, si los límites de integración para una, y deben ser rastros de función de x, entonces, resolver esto para y nos daría más o menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, el límite inferior sería la raíz cuadrada negativa, 4 menos x al cuadrado, hasta la raíz cuadrada positiva 4 menos x al cuadrado. Y luego x sería de 2 negativos a 2 positivos. Y como puede ver, sería bastante complicado hacerlo. Avancemos y simplifiquemos esto y conviértalo en coordenadas cilíndricas. Tenga en cuenta que nuestro integrando solo será z, así que tendremos z. Y luego un factor extra de r, de z de r de θ. Bueno, z va de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces será de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado. Recuerde que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. R será de 0 a 2. Y θ será de 0 a 2π. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Integrarse con respecto a z, vamos a tener r veces z al cuadrado sobre 2. Reemplazando z con la raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado vamos a tener 1 2r por 4 menos r al cuadrado. Y luego cuando z es 0, tendremos 0. Avancemos y distribuyamos aquí. Vamos a tener 2r menos 1 2r en cubos.
Entonces tendremos 2 veces r al cuadrado sobre 2, eso será r al cuadrado, menos 1 2 veces r al cuarto sobre 4, entonces menos 1 8 r al cuarto. Sustituyendo en 2 por r, tendremos 4 menos 2 al cuarto son 16 divididos por 8, eso es 2. Entonces 4 menos 2. Entonces tenemos 2 θ. Parece que tenemos 4π para nuestro flujo. Entonces, nuevamente tenemos un valor positivo, lo que significa la divergencia total del campo vectorial. En esa región sólida es hacia afuera, así como el flujo a través de la superficie. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver.